Proyecto Águila de Fuego, Área 51 desclasificada. Primera parte, proyectos negros en Groom Lake. A lo largo de las décadas, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se ha involucrado en numerosos proyectos poco claros, los cuales en su mayoría han sido negados pública y legalmente. Sin embargo, estos programas en las sombras han logrado ver la luz y ser reconocidos finalmente, pero de forma tan tardía que la opinión pública ha perdido el interés en ellos, dejando de lado la verdadera importancia de su existencia, pues cada uno de estos proyectos representa un salto tecnológico clave que, de haber sido revelado en su momento, habría cambiado al mundo. Uno de estos proyectos, o más bien uno de los sitios donde más cantidad de estos proyectos negros nacieron, fue en un lugar llamado Groom Lake. Groom Lake o Lago Groom es un salar ubicado en el estado de Nevada, Estados Unidos. A un costado de este viejo lago seco se encuentran las instalaciones de un destacamento remoto controlado por la base aérea de Edwards, lugar que ha llegado a ser conocido como Área 51. De acuerdo con la CIA, la designación correcta para las instalaciones de Área 51 son el campo de pruebas y de entrenamiento de Nevada. Recordemos que por muchos años la existencia de la llamada Área 51, o también conocida bajo los nombres claves Rancho Paraíso o Tierra de los Sueños, fue completamente negada, al punto que se persiguió, ridiculizó, denostó y otras cosas peores a todo investigador o informante que habló sobre la existencia de una base secreta, en cuyas instalaciones se probaban todo tipo de aeronaves y armas extraordinarias. Solo en el año 2013, gracias a la presión de la Freedom of Information Act, abreviado FOIA, bajo la Ley por la Libertad de la Información, ley que otorga a todos los miembros de los Estados Unidos el derecho de acceso a la información federal del gobierno, finalmente la CIA y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos reconocieron la existencia del Área 51 y la base militar que opera en dicho complejo industrial. Desde 1955 hasta mediados de la década de 1980, se cree que fue el periodo donde el Área 51 llegó a su más alto nivel de secretismo. En los últimos años se han desclasificado cientos de páginas de documentos que revelan detalles de los programas de prueba que involucran a los U-2, A-12 y tipos extranjeros de aeronaves, como los soviéticos MiG-17 y el MiG-21. Aunque parece ser que la palabra extranjero en los documentos involucraba mucho más que simples aeronaves de otros países, pero eso júzguenlo ustedes mismos. Muchos de los primeros diseños de aviones sigilosos, como el Lockheed Habe Blue, prototipo del programa Stealth de Lockheed que precedió al actual avión furtivo F-117 Nighthawk, el Senior Trent o el Taxi Blue, proyecto negro desarrollado por Northrop para misiones furtivas, también fueron parte de dichas instalaciones. Asimismo, se logró acreditar en el año 2002 que Boeing desarrolló y demostró en secreto la tecnología Bird of Prey, la cual le permitiría desarrollar,
aviones de combate con tecnología furtiva e indetectable, así como en aviones no tripulados como el Boeing X-45. Aunque los informes apuntan que esta tecnología ya se estaba probando a finales de la década de los 90. Pese a esta desclasificación, muchos informantes, principalmente ex trabajadores y ex pilotos de prueba, comenzaron a denunciar que la desclasificación no estaba siendo totalmente transparente, ni tampoco estaba nombrando otros proyectos más antiguos o encerrados a su vez dentro de otros proyectos. En su momento, algunos dijeron que lo que realmente se estaba desclasificando eran proyectos de tipo histórico, aquellos proyectos o prototipos que terminaron evolucionando en aeronaves que el público en general conoce como el F-117 Nighthawk, pero que muchos otros sistemas y aeronaves simplemente desaparecieron, aun cuando nunca se dio la orden de término de los mismos. Sabrán que actualmente el complejo conocido como Área 51 es operado conjuntamente por la Fuerza Aérea y el Comando de Materiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entre los nombres que salieron a la luz está el de Frank T. Birk, a quien se le adjudica el primer vuelo de un prototipo de demostración de la tecnología avanzada clasificada en Groom Lake. Durante su carrera, Birk se desempeñó como piloto de pruebas para el Escuadrón 6512 en la base de la Fuerza Aérea Edwards. Algunos de los cargos que ocupó fueron director de operaciones del programa de pruebas combinadas V-1A, director de pruebas de vuelo de la Fuerza de Pruebas Combinadas V-1B, piloto jefe de pruebas para 3 diferentes proyectos conjuntos de la NASA. Fue jefe de la división V-1B en el cuartel general del Comando Aéreo Estratégico, comandante del grupo de pruebas 412, además de estar involucrado en el programa experimental del F-111, entre muchos otros cargos. Además, se supo el nombre del piloto de pruebas que tomó parte en el proyecto clasificado del Taxi Blue, en el destacamento 3 entre 1983 y 1987. Se trataba de Daniel R. Vanderhout, quien entre 1984 y 1995 realizó 17 vuelos, incluyendo el primero con equipo modificado, vuelo más alto con el prototipo, logrando superar los límites superiores de rendimiento, así como vuelos de transporte de pasajeros y algunos designados como persecución. No se aclara esto último. Posteriormente se convertiría en el director de pruebas del Escuadrón de Pruebas de Vuelo 413. Más tarde se desempeñó como subdirector de planes y programas en el Departamento 3. Finalmente fue director técnico del grupo de operaciones. Aún así, dentro de esta extensa carrera, que fue desclasificada en parte, siempre ha quedado una interrogante sobre un aspecto técnico de su designación como piloto. En el periodo en el que participó en las pruebas del Taxi Blue, se sabe por algunos documentos que voló una aeronave con tren de aterrizaje modificado, primer vuelo con bahías internas instaladas, primer vuelo con puertas de bahía abierta, pruebas de separación y récord de altitud con la aeronave, cita el documento. Sin embargo,
Las bahías internas con puertas que se abren y cierran están asociadas con plataformas de armas aerotransportadas como el F-117 y el F-22. Dado que el Tatsit Blue supuestamente se desarrolló como una plataforma de vigilancia con un rango de altitud de 25.000 a 35.000 pies sin armamento. La descripción de las actividades de prueba de Vanderhout no concuerdan con las especificaciones de una aeronave que supuestamente no llevaba armas, a menos claro que Vanderhout hubiera probado una aeronave capaz de volar a esa altitud y que al mismo tiempo fuera capaz de portar armamento. De entre toda esta lista de pilotos que participaron en algún tipo de programa clasificado, volando no solo prototipos de naves que con el tiempo se transformaron en aeronaves de conocimiento público, existen algunos nombres que se encuentran involucrados en proyectos que hasta el día de hoy están rodeados de misterio, no solo porque aún se encuentran rotulados como alto secreto, sino porque ellos mismos han dado declaraciones que acrecientan el misterio. Uno de ellos es Dennis F. Seyer, apodado Bones, quien habría sido elegido en 1990 para comandar un escuadrón de pruebas de vuelo clasificado, que supuestamente se habría encargado de probar un prototipo. Y hago hincapié en esta palabra, ya se darán cuenta más adelante por qué lo hago. Un prototipo de aeronave clasificada llamado IF-113G, desde el diseño hasta el primer vuelo. Se sabe por sus registros personales que Seyer acumuló más de 2.900 horas de vuelo en 54 tipos de aviones diferentes, incluido cazas soviéticos, los cuales mencioné anteriormente, cuando fue asignado al escuadrón de pruebas 6513, más conocido por su nombre fantasma Sombreros Rojos, en aquel entonces clasificada y negada base Groom Lake. Si bien se sabe que Seyer fue el piloto principal de pruebas del llamado IF-113G, existe la creencia entre varios investigadores que el IF-113G era solo otra aeronave de origen soviética capturada y la cual estaba en proceso de ingeniería inversa, es decir, probar capacidades, funcionamiento, mecánica y demás para luego ser desarmada y replicada, lo cual habría sido una tontería debido a que los soviéticos siempre contaron con tecnología muy inferior a la de los Estados Unidos. Además, si consideramos, como ya mencioné anteriormente, que el IF-113G fue considerado y es considerado hasta hoy como un prototipo, esto es, una aeronave cuya tecnología aeronáutica es completamente experimental. La sola idea que sea un avión de origen ruso es ilógica. Sin embargo, es pertinente aclarar ciertas cosas. En primer lugar, tenemos la designación de la nave, IF-113G. Las designaciones IF como IF-113A, IF-113B, IF-113C o IF-113E fueron utilizadas por mucho tiempo por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para referirse a los modelos de cazas rusos MiG-17 y MiG-23 y para otras aeronaves de origen extranjero. Recuerden lo que les mencioné sobre la palabra extranjero o extranjera. Asimismo,
la nomenclatura IF se utilizaba generalmente para denotar la naturaleza experimental de alguna aeronave de combate, la cual era muy usada por los pilotos de prueba del grupo Sombreros Rojos. Al parecer, como menciona en un documento el investigador Peter W. Merlin, las palabras mencionadas desde el diseño hasta el primer vuelo sugieren un tipo de avión completamente nuevo. Es posible que en aquel entonces la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y especialmente sus pilotos utilizaran el término IF para referirse a cualquier tipo de nave de prueba, ya sea una nave soviética, una nave experimental de diseño único o para otro tipo de nave completamente diferente, como una forma de despistar a la opinión pública. Al parecer eso es lo que habría ocurrido, ya que este fue el caso del Lockheed F-117 Nighthawk, el cual durante su periodo de prueba fue designado con la F de Fighter Combate, siendo que sus características de vuelo y desempeño no le permitían entrar en combate directo con cazas especializados enemigos, por lo cual debió haber sido denominado ya sea como A-117, A por Attack o Ataque, o como B-117 por Bomber o Bombardero. Así como los rumores extendidos, se cree por los mismos encargados de un posible F-19, aunque al final se cree fue para despistar a la opinión pública y en especial a los espías soviéticos. Sea dicho de paso, coincidencialmente, el F-117 Nighthawk también fue probado en el Área 51. Según el Manual 1 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, publicado en 2021, I es el prefijo de estado, la F es misión básica y los números corresponderían a un número de diseño y serie de diseño, y la G sería el tipo de vehículo. Además de esto, existen dos pequeñas cuestiones que podrían validar el estatus de aeronave clasificada del IF-113G. Uno es la lista de aviones militares de los Estados Unidos, publicada en 2021, que muestra las aeronaves que se conocen, estuvieron o están en funcionamiento, como aquellas que fueron probadas o fueron clasificadas como alto secreto. En este documento se mencionan a otros tipos de IF, incluido a un IF-113 MiG-23, así como a un subsiguiente IF-113G, rotulado como proyecto negro, desmarcándolo de la anterior nave soviética. Asimismo, Sayer dijo hace varios años que era poco probable que el IF-113G fuera desclasificado en el corto plazo, agregando: "Me está esperando en una bóveda si lo desclasifican". Si este prototipo fuera efectivamente algún tipo de aeronave basada en un MiG-23, los cuales fueron dados de baja por la Fuerza Aérea Rusa en 1994, ¿no creen que ya habría sido desclasificado, tal y como fueron desclasificadas las pruebas que se le hicieron a las demás aeronaves con esa designación? Asimismo, existe el avistamiento de una nave con bordes posteriores afilados y triangulares en el suroeste de los Estados Unidos durante 1993 y 1994. Se ha sugerido que la forma inusual del borde posterior podría ayudar a reducir el sonido del motor y las emisiones de calor,
El avistamiento de esta extraña aeronave se produjo específicamente en el estado de California e involucró a una serie de lugareños que pudieron ver cómo este objeto se encontraba suspendido a un costado de la carretera. Según algunos testigos, la aeronave parecía tener problemas para remontar el vuelo. En algún momento habría desprendido algún tipo de material en forma de chispas para luego salir despedida al cielo. Según consta en el Magazine of Classified Aircraft, el IF-113G sería efectivamente el prototipo avistado en California en la década de los 90, además de dejar por escrito que esta nave sería la que habría volado Sayer bajo el nombre clave IF-113G. Según algunos informes, el IF-113G contaría con el mismo sistema de propulsión de los modelos TR, conocidos popularmente como triángulos voladores, mencionados antes en otros de mis videos. Se cree que este sistema es denominado propulsión de antigravedad por disrupción de campo magnético, o MFD, Magnetic Field Disruption por sus siglas en inglés. Al igual como los modelos TR, esta nave contaría con esferas diamagnéticas distribuidas a lo largo del fuselaje, las cuales en su interior poseerían dos discos contrarrotatorios que girarían a 50.000 revoluciones por minuto, suspendidos en una atmósfera de gas de mercurio, presurizado a 200.000 atmósferas. Según lo expuesto en Race.com por el investigador John Coyman y lo escrito por Edgar Rothschild Fauch en su libro Alien Rapto, un anillo acelerador circular lleno de plasma llamado disruptor de campo magnético rodea el compartimiento de la tripulación rotable y está muy por delante de cualquier tecnología imaginable. El plasma basado en mercurio, presurizado a 250.000 atmósferas a una temperatura de 150 grados Kelvin, capaz de acelerar a 50.000 RPM para crear un plasma superconductivo con la interrupción de la gravedad resultante. Según Fauch, el MFD genera un campo de vórtice magnético que interrumpe o neutraliza los efectos de la gravedad en la masa cercana a la proximidad en un 89%. Esto quiere decir que este MFD es capaz de neutralizar la gravedad alrededor de ciertos lugares de la nave. Uno de los postulados de la teoría general de la relatividad de Einstein dice que la masa gravitacional y la masa inercial son equivalentes. Esto es coincidente con la información del señor Fauch de que la masa inercial dentro del anillo de plasma también se reduce en un 89%. Esto también explicaría por qué el vehículo tiene forma triangular, dado que aún requiere propulsores convencionales para el desplazamiento. Los propulsores tendrían que ubicarse fuera de la zona de reducción de masa, o de lo contrario, la masa del material de reacción del propulsor también se reducirían. Se deduce que se necesitarían un mínimo de 3 propulsores para tener una plataforma aeroespacial estable. 3 propulsores ubicados fuera del anillo de plasma, además del soporte estructural apropiado, naturalmente conducirían a una forma triangular para el vehículo. En el caso del IF-113G, su forma de flecha. Asimismo, dado que las fuerzas G también se reducen en un 89%,
La tripulación de cualquier vehículo con este sistema antigravedad debería ser capaz de alcanzar los 40 Gs. Para que tengan una idea, G es la unidad que mide la fuerza de gravedad con la que somos atraídos al centro de la Tierra. Un piloto de combate normalmente se enfrenta a los 5G y a los 9G. Más allá de eso, se produce el fenómeno conocido como GLUC, o pérdida de conciencia inducida por la gravedad, algo que pueden ver repetidamente en la película Top Gun Maverick, así como el guiño al Lockheed Martin CR-72, antesala al CR-91 Aurora. Asimismo, se menciona en algunos documentos analizados por el investigador y autor de aviones sigilosos, Joseph Jones, el nombre de Águila de Fuego. Lamentablemente es difícil encontrar respuestas claras sobre lo que quiere decir este nombre, si es que efectivamente está relacionado con el IF-113G o con algún otro prototipo, como el IF-24, que habría volado a fines de la década de 1990 y que actualmente, pese a los esfuerzos realizados bajo la Ley de Libertad de Información FOIA, se encuentra desaparecido de cualquier registro, al menos los oficiales. Sin embargo, existe un texto que habla de algo llamado TAW-50 Warcraft, el cual sería un caza bombardero hipersónico de antigravedad, el cual se cree se desarrolló a partir de ingeniería inversa practicada a objetos voladores no humanos. Se cree que es capaz de alcanzar Mach 50, siendo Mach 1 1225 km por hora, lo que daría por resultado que el TAW-50 sería capaz de moverse a unos 38.000 km por hora o más. En comparación, la velocidad necesaria para escapar de la gravedad de la Tierra es tan solo de 25.000 km por hora. Además de esto, se informa que contaría con armamento avanzado, lo cual le permitiría combatir en el espacio. A mi juicio, el término Águila de Fuego sería el nombre clave con el cual se estaría clasificando a todos los modelos presentes de aeronaves antigravedad, capaz de alcanzar la velocidad necesaria para escapar de la gravedad de la Tierra y tal vez, quién sabe, combatir en el espacio.